Pidieron que hablara de integración curricular un viernes a la tarde, después de escucharlo a Ale hablando de teorías de aprendizaje o de la educación. Por un lado quería pensar cómo podemos justificar la relevancia de la integración curricular en los desafíos que hay en la formación de los profesionales de la salud hoy, y voy a hacer algunos comentarios de eso. Y por otro, lo he escuchado mucho a Alejandro, es quien me enseñó lo que sé sobre el aprendizaje, y pensé que nos iba a tocar a todos nosotros ver mi presentación con estas ideas que nos dejaba Alejandro. Y en la medida que la armaba, y creo que ahora cuando la vayamos recorriendo juntos puede pasar un poco lo mismo, y ojalá lo podamos conversar, claramente algunas cuestiones de la perspectiva están muy planteadas en la cognición o la competencia individual, hay poco planteo desde lo que sabemos de la integración curricular, desde otras cuestiones de competencias más colectivas o de desarrollo de identidad profesional, y creo que es un desafío pensar cómo incorporamos también estas tensiones que Ale mencionaba como no resueltas en decisiones que hacemos al momento de la planificación. Entonces, la próxima, por favor. Les quise traer Coco, la próxima, ¿cambia? Una frase que, si bien es del Lancet del 2010, y ahora voy a comentar en qué contexto surge esta frase, creo que está absolutamente vigente y creo que vamos a compartir, y que plantea que la educación de los profesionales de la salud no está a la altura de los desafíos, que continúa con un currículo fragmentado, desactualizado, estático, que genera graduados poco aptos desde esta perspectiva de la competencia, y dentro de las explicaciones que propone habla del tribalismo de las profesiones. Y verán que algunas veces voy a hablar de desafíos en la formación de los profesionales de la salud y otros desafíos de la educación médica, y es intencional, pensando que ojalá podamos construir todos hacia realmente pensar la formación de los profesionales de la salud en general, si bien mucho de lo que está escrito y de lo que está investigado es en educación médica. Y otra frase similar que dice que la demanda de graduados que desarrollan un conocimiento más allá de la educación médica tradicional es una de las principales barreras de la educación médica. La próxima. Si pensamos en cuestiones que tal vez muchos conocemos o todos conocemos, quise ver cuál había sido el lugar de la integración curricular a lo largo de los diferentes momentos que ha tenido la evolución de la educación médica en el último siglo, pensando en algunas cuestiones paradigmáticas. Y ya el informe Flexner en 1910 hablaba de un tipo de estructura u organización curricular determinado, que es el currículum, lo que se denominó el 2+2, con un ciclo básico y un ciclo clínico. Después, en el marco de la responsabilidad social y la rendición de cuentas, es que surge a mediados del siglo XX la educación médica basada en resultados, y sobre todo que estos resultados sean competencias, y competencias individuales, y sabemos que esa es una de las tensiones que mencionaba Ale. Y en el 2010 la Carnegie Foundation, que es la misma fundación que realizó en su momento el informe Flexner, ofrece 4 recomendaciones para que la educación de los profesionales de salud esté a la altura de las necesidades de la sociedad, y me resulta interesante cómo hablan de estandarización, pero individualización, esta tensión que mencionaba Ale, de la necesidad de integración, de los hábitos de aprendizaje mejora, y de la formación de la identidad profesional. Ya alrededor ya hace 10 años, un proyecto que fue el proyecto Tuning de Latinoamérica, que revisó las carreras de medicina de toda Latinoamérica, aparte del mundo, dice que la estructura de la educación médica continúa con currículos tradicionales, con rígidas divisiones entre ciclos básicos, preclínicos, clínicos, internado y práctica profesional, y creo que esto representa la gran mayoría de las carreras de medicina a las que estamos habituados. La próxima. Cuando hablamos de un modelo de educación basado en resultados, cosas que tal vez sabemos, hablamos no solo de un énfasis en el proceso, sino que el resultado final, lo que se alcanza, es clave, con un foco en la integración de conocimientos, habilidades y destrezas, y acá ya tenemos implícita una manera de pensar el aprendizaje, siguiendo lo que nos invitaba Alejandro a reflexionar.
donde la formación en realidad es independiente del tiempo y se individualiza según las diferencias individuales o el alcance objetivo de cada una de las personas, y donde tenemos que entender que ni estudiantes ni contextos son iguales y que esto tiene que ser considerado al momento de la planificación curricular, sería en este caso, porque estoy pensando en hacer énfasis en planificación curricular e integración en un modelo de educación basado en competencias o en resultados. Entonces, nuestro sistema actual de educación, decía Eduardo al principio, sigue un sistema de apilamiento de bloques, nuestros currículos tradicionales, donde en este sistema cada tema o materia tiene su propio bloque con un tiempo restringido en una materia o una asignatura. Los primeros temas se espera que sean estos ladrillos sobre los cuales el estudiante va construyendo este apilamiento, y me gustó la frase de "se deja librado al estudiante el armar el rompecabezas", sobre todo porque la próxima... El rompecabezas es muy complejo. Cuando pensamos en la práctica de los profesionales de la salud, sabemos que nuestra práctica es una práctica compleja. Ya el concepto de competencia es complejo. La competencia profesional entendida como la capacidad de un profesional de utilizar su buen juicio, así como sus conocimientos, habilidades, actitudes asociadas a la profesión para solucionar los problemas complejos que se presentan en el campo de su actividad profesional. Y a riesgo de ser reiterativa, a mí me interpela todo el tiempo lo que acabo de escuchar de Alejandro, pensando que encima esto es una visión simplificada en la que ignoramos la vinculación entre este individuo y el resto del equipo en el que él sabemos que se va a desarrollar. La próxima. Entonces, en esta presentación, algunos conceptos, algunos muy básicos, y va a ser rápido, pero algunas definiciones de integración curricular, pensar en cuáles son o comentar cuáles son los principales modelos de integración, vincular las teorías educacionales a la integración, o sea, cuál es la perspectiva educacional detrás de algunas decisiones que se toman al momento de organizar los currículos, listar algunos beneficios y dificultades y abrir la puerta, bueno, de pensar la integración en acción, permitiéndome tomar el concepto de currículo en acción. Eduardo ya hablaba del currículum, no es uno solo, suerte que no puse la diapo definiéndolo porque nos hubiéramos superpuesto, pero uno de ellos es el currículum que ocurre, entonces pensar cómo la integración ocurre en este currículum en acción, y cerrar con respuestas que yo no tengo de hacia dónde vamos. Cuando uno mira el término integración curricular en la literatura, y esto es una guía que habla de integración curricular que es del 2015, muestra que ha habido un aumento muy significativo de las publicaciones que hacen referencia a la integración curricular, y no siempre, similar a lo que pasa con todo el discurso alrededor de las competencias, tenemos una única definición. Entonces el término integración curricular se ha desarrollado, pero no siempre es tan claro o uniforme qué es lo que implica este término a nivel de diseño, implementación, y qué es lo que implica a nivel incluso de pensar, por ejemplo, las estrategias de evaluación, que son el webinar de la semana que viene. Entonces, desde el 1977 se empieza a hablar de integración curricular en educación, y es Harden quien a partir del 84 empieza a hablar de integración en educación médica, y es tal vez porque provienen de las definiciones de Harden aún hoy la gran mayoría de los conceptos sobre integración curricular es que tienen esta perspectiva tan particular de la competencia. El objetivo de la integración es romper las barreras entre las ciencias básicas y las clínicas, que son las que existen hoy en nuestros currículums tradicionales, lo que se conoce como la educación médica tradicional. Y romper estas barreras es con el supuesto de que esto va a facilitar la conexión entre las disciplinas, salir de ese tribalismo de las profesiones que se enunciaba al principio como una de las dificultades, y sobre todo aumentar las posibilidades de que nuestros estudiantes retengan los conocimientos y desarrollen sus habilidades clínicas. Y una frase que tal vez es muy evidente, pero la integración es algo que va a ocurrir en la mente de nuestros estudiantes como su proceso de aprendizaje, pero de lo que hablamos al hablar de integración curricular es cómo tenemos que estructurar las experiencias de aprendizaje a lo largo de una carrera de manera de promover esa integración en los estudiantes. La próxima. Entonces Harden dice que la integración es la organización de la enseñanza de manera de interrelacionar o unir temas que habitualmente se enseñan en cursos separados o incluso por departamentos separados. Y él plantea que la integración está representada como un continuum, donde hay integración completa en un extremo y educación basada en disciplinas, estos currículos tradicionales o disciplinares, por ejemplo con un ciclo clínico de rotaciones que responden a distintas especialidades, urología, traumatología, oftalmología,
materia, y me gustó la frase de Harden donde él plantea que, que la pregunta que hay que hacerle a los docentes y a los planificadores no es si están a favor o en contra de la integración, sino en qué punto de ese continuum se van a ubicar. Y creo que esto también aplica cuando hacemos el análisis de este es un currículum integrado o qué tipo de propuesta. Esto no es a todo o nada, es entender qué grado, qué modelo de integración tiene determinada propuesta. La integración ya se ha establecido como un estándar de calidad. El estándar de calidad de la World Federation of Medical Education, es decir, una federación internacional que acredita carreras de medicina y genera estándares sobre cómo debería ser la educación, plantea en un ítem que se denomina estructura curricular, composición y duración, que las ciencias básicas y clínicas tienen que estar integradas, que el modelo de educación tradicional no es ya adecuado, por esto que hablábamos al principio, y que la integración de disciplinas tiene que incluir la integración de los componentes curriculares, tanto horizontal, es decir, concurrentes en el tiempo, como vertical, es decir, secuenciales. Y ahora voy a ampliar un poquito ese concepto. Entonces, los modelos curriculares, también releyendo temas que tal vez uno tenía conceptos, me gustó pensar que son diversos formatos según la manera en la que uno vincula dos componentes curriculares claves. Por un lado el tiempo y por otro lado los contenidos. Entonces, la integración horizontal se produce cuando vinculamos o agrupamos contenidos de dos disciplinas por un tiempo definido. Por ejemplo, si esto fuera un ciclo básico de una carrera de medicina, si tenemos un enfoque por sistemas en el que anatomía, fisiología, histo y embrio, ya creo que me superpuse 2 años, están al mismo tiempo tratando el mismo sistema, podemos hablar de que se está produciendo una integración horizontal. O en una rotación clínica en la que hay un enfoque interdisciplinario o lo que se llaman rotaciones clínicas interdisciplinarias. En realidad hablamos de integración vertical cuando hay integración a lo largo del tiempo. Esto hace referencia a unir, a incluir conceptos y habilidades clínicas en los años iniciales del ciclo básico, lo que tal vez algunas carreras de medicina en la Argentina llamaron inmersión clínica precoz, pero de la misma manera reforzar y retomar y seguir enseñando ciencias básicas durante los años clínicos. Y ahora después vamos a ampliar un poco cuáles son los fundamentos educacionales detrás de estas decisiones. Y darle un lugar especial a otro tipo de currículum, también descrito por Harden, que es lo que se denomina el currículo espiralado, donde un mismo contenido se repite con diferentes grados de complejidad, cada vez mayor grado de dificultad y profundidad. Entonces este refuerzo iterativo, donde un mismo contenido se repite, yendo de lo simple a lo complejo, con una secuencia lógica, planificada, donde los objetivos cada vez tienen un nivel superior, es lo que se denomina currículum espiralado y que fue descrito por Harden. Harden también habla, y voy a ser muy breve en esto, de una escalera de integración que refleja este continuum en el que él hablaba por cómo se vinculan las distintas disciplinas al momento de la planificación. Entonces, en los primeros escalones el énfasis está puesto en los temas y en las disciplinas aisladas que van generando puentes entre sí. A medida que uno asciende en esta escalera de integración, se va produciendo la integración entre disciplinas, y es en el escalón final donde el estudiante asume una responsabilidad mayor de la integración, porque las disciplinas ya están totalmente integradas, con herramientas que le vamos a ofrecer al estudiante para que realice esta integración. La próxima. Y entonces dijimos que un currículum integrado es aquel en el que desaparecen barreras entre las ciencias básicas y clínicas, que promueve adquisición, retención, desarrollo progresivo de conocimientos y habilidades, y yo no dejo de escucharlo a Alejandro, así que debatamos, porfa Alejandro, después tengamos tu perspectiva de esta visión del currículum, que facilita la aplicación de los conceptos y lleva implícito un posicionamiento sobre cómo se aprende, que es esto lo que digo que es tan interesante haber tenido la charla de Ale antes. Entonces, algunos ejemplos de cómo las teorías educacionales se vinculan con los modelos de integración y, por ejemplo, si consideramos que el conocimiento es más efectivo cuando la organización del mismo coincide con la manera en la que será utilizado, es decir, organizar la enseñanza de un contenido de manera similar a cómo el estudiante va a requerir aplicarlo el día de mañana.
Por ejemplo, enseñar ciencias básicas con ejemplos del contexto clínico, explicitando las conexiones entre los conceptos, a través de una presentación integrada. Esto favorece retención, comprensión y posterior aplicación. Y una reflexión sobre la transferencia de los aprendizajes. Cuando utilizamos la comparación de distintos ejemplos clínicos, podemos ayudar a los estudiantes a identificar los aspectos complejos de las ciencias básicas que están detrás, por ejemplo, fisiopatología aplicada a distintos contextos clínicos. Y esto no solo los ayuda a la aplicación del conocimiento, sino que también a reforzar el aprendizaje de las ciencias básicas en sí misma. La próxima. O si vamos a la taxonomía de Bloom, quien describió en el 1956 estos 3 dominios, el cognitivo, psicomotor y afectivo, hoy trasladados a lo que denominamos conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, esta definición muy usada de qué es la competencia. Cuando pensamos en cómo se aprenden o se desarrollan estos dominios de conocimiento en los currículos tradicionales, vemos que los conocimientos se desarrollan en el aula. Cuando finaliza un ciclo inicial básico recién ahí, el estudiante pasa a una posibilidad de desarrollar habilidades clínicas, salvo que haya tenido una inmersión clínica precoz, e idealmente los estudiantes están expuestos a distintas experiencias de reflexión sobre, muy parecido a lo que mencionaba Ale, de reflexión que los ayudan a desarrollar determinadas actitudes con sus contradicciones, con su propia identidad, con el profesionalismo, con la ética, con los dilemas. Y esto tanto en el aula a veces, en actividades más reflexivas o taller, o en los ambientes clínicos cuando se realiza reflexión sobre la práctica. Y el desafío de la integración es cómo salir de esta visión fragmentada, un comentario sobre el anterior, pero no es necesario volver. El desafío de la integración es cómo salir de esta visión fragmentada de la habilidad, el conocimiento y la actitud, a desarrollar, a organizar el currículum de manera tal que se desarrolle una experiencia de aprendizaje sintética, plena. Si tomamos el concepto de aprendizaje complejo, el concepto que implica integrar estos conocimientos, actitudes para luego poder transferirlos, tenemos que organizar el currículum, las tareas, las actividades de manera tal que se contribuya a que esto ocurra en el estudiante. Y de esto hablamos de cómo vincular las teorías de cómo se aprende con la organización del currículum y la integración de los contenidos en el mismo. O lo que son los currículums de tarea completa, que se basan en un supuesto de que el aprendizaje significativo se produce cuando la actividad de aprendizaje es de tarea completa, es decir, se basan preferentemente en problemas de la vida real y profesional, y a través de problemas, casos, estrategias como el ABP o proyectos, uno se expone a una tarea de resolución completa que refleja la práctica profesional en lo posible. Entonces la próxima. La anterior. Entonces tenemos distintas formas que no son excluyentes de ver la integración. Hablamos de pensar la integración vertical y horizontal, del modelo de la escalera de Harden, de los currículos de tarea completa, del currículum espiral. Y sabemos que el currículum tiene que estar integrado, pero que hay distintas formas de expresar esta integración o de analizarla. Ahora sí, la próxima. La integración curricular, cuando uno piensa en implementar un currículum integrado, esto tiene ventajas y tiene dificultades. Dijimos que reduce la fragmentación, que previene las repeticiones y las pérdidas de tiempo en los planes de estudio, que los estudiantes aprenden a aplicar sus conocimientos a la práctica clínica, es decir, a usarlos para lo que realmente los van a necesitar el día de mañana, que promueve a nivel institucional la colaboración interdepartamentos o interasignaturas o intergrupos planificadores o grupos docentes, y que genera un uso más racional de los recursos educativos. Pero también sabemos que es difícil, que no siempre tenemos una cultura de colaboración interdepartamental o interasignatura, que requiere un esfuerzo extra de planificación curricular y de cómo se va a producir esta integración. Es difícil porque requiere repensar la evaluación, no tiene sentido dar cursos integrados si no se avanza o si una evaluación integrada, y porque muchas veces no tenemos el hábito de la comunicación entre las ciencias básicas o los docentes de ciencias básicas o los de ciencias clínicas. Y la próxima, entonces ahí me interesó cuando hablamos de integración curricular, preguntarnos, como decía Eduardo al principio, de qué currículum hablamos, del currículum declarado, que es lo que los docentes planifican, de lo que realmente pasa, que es este currículum en acción, o de lo que los estudiantes terminan aprendiendo, que sería el currículum aprendido.
La próxima, entonces, esta licencia que me permito de pensar la integración en acción, entonces pensar realmente cuáles son las estrategias de enseñanza que favorecen que el estudiante activamente vincule todos estos conceptos, cómo tiene que ser una evaluación, por ejemplo, una evaluación integrada al final de un ciclo o evaluación final de cada una de las asignaturas, si estamos en un ciclo básico que tiene alguna integración horizontal, y cómo esto implica también en la gestión educativa y en los modelos de gestión de la universidad y la necesidad de integración de nuestros equipos docentes. Y ya para cerrar, empecé hablando de la educación basada en competencias y saben que al día de hoy hay una tendencia a pensar en las EPAs como una manera útil de traducir u operacionalizar las competencias de la práctica cotidiana, y entre ellas una de las ventajas que se propone es que tal vez facilitan una planificación educativa de otra manera. Entonces, solamente definirlas, por si alguien no lo conoce, es un tema muy interesante para ahondar. Las EPAs se definen como una parte del trabajo profesional esencial en un contexto dado, que son ejecutables en forma independiente dentro de un tiempo, observable y medible. Entonces, pensar un currículum basado en EPAs tal vez puede ser el camino para una integración curricular más sencilla, más fácilmente planificable, sobre todo porque incluye tareas de la práctica real, legítimas. Cuando hablaba hoy Ale de las comunidades de práctica, son tareas legítimas que lleva adelante de la práctica profesional, contextualizadas, y porque además la EPA incluye en sí mismo un modelo de cómo tiene que ser la evaluación. Es una pregunta que no voy a responder, aquí tienen mucha más experiencia Marcelo y Eduardo, y nada, agradecerles mucho y decir que contenta de estar acá compartiendo esta tarde con ustedes.